En Impacto Informativo, nuestro siguiente invitado es el ingeniero Patricio Chanabán, ingeniero comercial, máster en negocio bancario. Con él vamos a hablar de una nueva calidad de entidades, o mejor dicho, una nueva asociación que constituye la Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Esta es una entidad ciertamente nueva, y el ingeniero Chanabá nos va a dar algunos detalles de la importancia y sobre todo de los objetivos que persigue esta asociación. Ingeniero, buenos días. Buenos días, señor Vázquez. Muchas gracias por el espacio para poder difundir nuestro gremio. ¿Por qué nació esta asociación? Primero la ASOMIF es la Asociación de Instituciones de Microfinanzas. ASOMIF se llama. ASOMIF es su acrónimo. Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Así es. Se constituyó en marzo del año pasado, del 2017, es decir, ya cumplió un año. Sigue siendo muy noble la institución, y el afán de haberlo creado, hoy por hoy está integrada por 5 bancos especializados en microfinanzas, que es Banco Finca, que tiene su espacio, su segmento de atención en la parte más deprimida urbana de Guayaquil, que es la Trinitaria, por ejemplo. Está el Banco Visionfond, que recientemente se constituyó y atiende Sierra Norte y la costa norte del país. Su matriz está en Ibarra. El Banco de Miro es en la Trinitaria, me había equivocado. Banco Finca tiene en la Sierra Centro y en algunas provincias de la costa la atención. Banco Solidario, que es uno de los bancos que más ha desarrollado productos para la base de la pirámide. Y Banco Desarrollo, que antes fue una cooperativa que atiende a muchas cooperativas y a su vez atienden a clientes de segmentos poblacionales de bajos recursos. Hoy por hoy se constituyó en banco y hace unos 4 años y atiende igual la Sierra Centro del país. A excepción de Banco Solidario, parece que todas estas entidades antes fueron cooperativas. No, Banco Desarrollo fue cooperativas. Los 3 bancos, Finca, Visionfond, de Miro, nacieron de fundaciones internacionales. De hecho, siguen siendo accionistas de ellas estas fundaciones internacionales que se dedican en el mundo a apoyar las microfinanzas y la inclusión financiera de poblaciones de menores recursos. Ahora, en el Ecuador de todas maneras existen cámaras de microempresarios, no sé cuántas, y quizá con el mismo nombre. Hay una entidad que tiene algunos años, la Red Financiera Rural. Al proliferar, ¿no es cierto?, estas asociaciones, ¿no como que entorpecen sus propias labores? ¿O hay cooperación entre estos gremios? De hecho, siempre hay unos espacios de colaboración y de conversación porque estamos en el mismo sector, ¿no? Pero en este caso no hay una contradicción de funciones, digamos, porque la ASOMIF, de hecho, los integrantes de la ASOMIF, hoy por hoy, algunos, o al menos uno, es miembro de la ASOBanca, de la Asociación de Bancos. La Asociación de Bancos Privados. Sí, y los 5 bancos son miembros de la Red Financiera Rural. Pero en la ASOBanca, así sea 1 o 2 miembros de este gremio, un poco se pierden los intereses y los objetivos especializados de un sector que es la inclusión financiera y las microfinanzas, que es un sector muy particular con sus características muy particulares, diferentes a lo que es la gran banca, el crédito corporativo, el crédito de vivienda, digamos, el crédito comercial. Sí es bueno clarificar esto, ¿no es cierto? Porque, en primer lugar, hay que diferenciar del trabajo que hace la banca per se. Uh-huh. Y en segundo lugar, creo que la especificidad a la que se dedican, no sé, cooperativas, por ejemplo. Así es. Bueno, de hecho, estos son bancos, ¿no? Bancos claro. Privados del Ecuador, pero tienen un segmento especializado que es muy diferente al corporativo y al comercial. ¿Y qué es la microfinanza? Las microfinanzas básicamente es la herramienta más importante para lograr la inclusión financiera de las personas de menores recursos y así se ha consagrado en el mundo, digamos. La que no le interesa a la gran banca. La que no le interesa el gran mercado de la gran empresa. Ya. Las microfinanzas trabajan con las personas de bajos recursos, con los microempresarios de bajos recursos. Con los tenderos, por ejemplo. Con los que los venden pequeños en la comerciantes. Esquina, la señora que vende los caramelos en la esquina, la tienda de su barrio. Que no le da crédito el banquero, el banquero convencional. Generalmente no tiene el crédito ahí porque requiere esta atención para estos sectores, especialización
conocer el mercado y una tecnología o unos procedimientos crediticios especializados para levantarle la información, por ejemplo, al empresario en su lugar de trabajo. No es como, por ejemplo, viene una gran empresa a cualquiera de los bancos que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y requiere un crédito. ¿Qué es lo que le pide el banco? Le pide sus estados financieros. El historial crediticio tiene totalmente estas grandes empresas ya establecidos en el país, presenta estados financieros inclusive auditados, y el banco lo que hace es llenar en un sistema automático que ya tiene en sus bases de computadoras y saca indicadores. Y hace máximo el banco una visita para ver el objetivo del crédito, si es la compra de maquinaria, alguna planta, y pare de contar. Entonces el costo es bajísimo de créditos corporativos, o es mucho más bajo, digamos, de los sectores microempresariales. En la microempresa, en cambio, hay una cantidad de asesores que salen al campo permanentemente a levantarle toda esa información al microempresario, porque el microempresario no tiene estados financieros, menos estados financieros auditados. Entonces le ayuda a estructurar toda su información financiera, a levantar sus flujos diarios, los gastos que tiene de la actividad microproductiva, del núcleo familiar, le ayuda a establecer cuánto gana y cada vez le hace visitas permanentes para ver cómo va su actividad y cómo va el entorno de su... Clarifiquemos algunos, llamémoslo, mitos que se han difundido en los últimos años. Y este tipo de cooperación o de colaboración de las instituciones de microfinanzas hacia lo que podrían ser potenciales clientes, ¿no llega a encarecer los costos operativos? Sí, en realidad, como usted lo dice, es un mito, ¿no? Que creo que está mal tratado en el sentido técnico y en el sentido de la realidad del sector. ¿Cuál es la opción de los microempresarios al no tener un crédito formal en una institución financiera? El chulco. Exactamente. Tienen Que es el una mafia. usurero, el chulco es el que aprovecha cuando no hay una regulación, cuando no hay un mercado ordenado que permita darles crédito a esas personas en los mercados, en las partes más deprimidas del país. Han sido víctimas toda la vida de eso. Y como usted le dice precisamente, ese mercado es captado por los chulqueros. El mercado San Roque, el mercado central, qué sé yo, y ahí les cobran tasas al menos del 10% mensual. Estamos hablando de una tasa del 120 anual, que es una barbaridad, porque es un abuso. Más allá de agiotismo. Totalmente es un abuso. Un robo. Exacto, por decirlo menos. Entonces, las microfinanzas lo que hacen es con una tecnología crediticia adecuada, hecha a la medida de la necesidad de las personas, porque no es lo mismo, como ya conversamos hace un rato, una gran empresa que un microempresario. La gran empresa tiene suficiente información para analizar en el escritorio, el microempresario no, se hace en el campo. Y no solo se le levanta antes para darle el crédito o la información, sino se le hace un seguimiento de recuperación de la cartera y de ver cómo va su actividad. Esa es la manera de ayudarle a crecer al microempresario con tasas que cubren los costos altos que significan hacer esta tarea. Esto que le cuento pasa aquí y en todo el mundo donde hacen microfinanzas. Y las tasas de interés de microfinanzas, microcréditos en varios países de la región son mucho más altas que las nuestras porque precisamente entiende que esta situación aquí. Este es un tema que probablemente ampliemos un poquito más adelante. En Impacto Informativo estamos conversando con el experto Patricio Chanabá, máster en negocio bancario, experto en microfinanzas. De las microfinanzas y especialmente del microcrédito se han hablado en los últimos años en nuestro país, fue la gran novedad. En los pasados 10 años incluso se incorporaron pues algún tipo de banca pública que emitía microcréditos. ¿Qué le ha pasado al sector después de esta experiencia? Bueno, lamentablemente cuando incursiona la banca pública en este tipo de mercados sin el debido conocimiento y sin la debida estructura para poder atender adecuadamente a estas personas, le daña al cliente, que es lo más importante. Le daña al cliente y le promueve una cultura de no pago, una cultura de asistencialismo, y eso definitivamente no le ayuda a formar una actividad microproductiva que sea permanente y a largo plazo. O sea, es una distorsión totalmente. del régimen de microfinanzas. Por ejemplo, acordémonos del famoso 555 del Banco de Fomento, que no es hace mucho tiempo, unos casi pocos años quiebra, ¿no? Claro, $5,000, 5 años y al 5% de tasa para micro.
No pasó mucho tiempo que el Banco de Fomento tuvo que castigar enormes pérdidas por haber dado de esa manera esos créditos. Dañó la historial crediticio de las personas, no pudo ayudarles a establecer actividades microproductivas a largo plazo y el Estado tuvo que salir a cubrir las pérdidas para que no quiebre el Banco de Fomento. Y esas historias se han repetido en un sinnúmero de veces en el país. Y con eso no hemos logrado generar inclusión financiera a las personas. De Moraleja, la banca pública no debe meterse en las microfinanzas. Lo que pasa generalmente en otros países que hacen bien esta tarea es que la banca pública da financiamiento de segundo piso y da a través de los bancos privados que conocen el mercado, que tienen procesos especializados y que hacen su tarea adecuadamente. Y eso ha generado resultados muy interesantes de inclusión en otros países. Aquí lamentablemente la banca pública se ha convertido en competidor de la banca privada porque hace operaciones de primer piso, pero realmente en la mayoría de casos, especialmente en lo que es microcrédito, sin el debido conocimiento. En el mundo y especialmente en la subregión, a las microfinanzas se les ha establecido una categoría como de superación de la pobreza dentro, ¿no es cierto?, de los regímenes masivos, en donde los tenderos, los pequeños comerciantes realmente no tenían alternativas para poder vivir. Sí, en realidad el debate de las microfinanzas se viene haciendo desde hace algún tiempo en el mundo, siempre pensando en cómo promover mejores servicios financieros para las personas que han sido tradicionalmente excluidas, digamos, del sistema o con poco acceso. Pero tan importante este tema de las microfinanzas para luchar contra la pobreza, contra la marginalidad de nuestros países que lamentablemente todavía estamos en proceso de desarrollo, que estamos todavía a unos espacios muy largos de los países desarrollados, tenemos desempleos amplios, una informalidad amplia. Entonces las microfinanzas es fundamental para ayudar a estas personas que logren formalizarse y tengan acceso al crédito. Déjeme decirle que es tan importante Sí, este quería tema pedirle algunos números, por ejemplo, si es que los tiene a la mano. Sí, en el Ecuador. ¿Cuál es el volumen de microfinanzas en el Ecuador actualmente? Sí, le voy a dar, pero no quiero dejar de mencionar este tema que es muy importante. Es tan importante, como lo decía, en el mundo las microfinanzas, que la ONU, en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una tarea para cambiar las condiciones de varios países, que lo efectuó en septiembre de 2015, le incluye en 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para los países de la ONU a las microfinanzas y a la inclusión financiera como un elemento fundamental de lucha contra la pobreza. Entonces, las microfinanzas y la inclusión financiera han sido reconocidas en el mundo como una herramienta que ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Cuál sería el volumen en el Ecuador actualmente? Porque se descubrió su importancia, digamos, hace una década. ¿Qué habrá pasado hasta hoy? Lo que tenemos en los últimos años, y esa es una de las razones principales por la que hemos hecho una gestión bastante intensa con las autoridades del gobierno últimamente para hacer nuestras propuestas de una mejora integral de la regulación y de las políticas públicas para inclusión financiera, son datos, por ejemplo, de Global Findex. Global Findex es una fuente tal vez de las más exhaustivas en el mundo que pertenece al Banco Mundial, sobre las microfinanzas en el mundo. Tienen unas estadísticas impresionantes. Al 2017, por ejemplo, podemos ver que el país, el Ecuador, tiene un 51% de personas de más de 15 años que tendrían una cuenta en una institución financiera. En la región, en Latinoamérica, el 55% tendría una cuenta. Y en los países más desarrollados, el 95%. Vea usted el gran rezago que tenemos frente a los países de mejores condiciones de desarrollo. Pero también estamos más abajo de todos los países de la región, del promedio. Estamos con 51%. Es decir, el primer ingreso al sistema financiero formal es una cuenta. Y una cuenta que le permita ahorrar y que le permita tener servicios y que le permite eventualmente tener un crédito. Eso, el 49% no tendría una cuenta en el país. Y si hablamos en números, podríamos estar diciendo que alrededor de más de 4 millones de personas de más de 15 años, tomando la PEA de marzo del 2018, últimos datos, estarían fuera del sistema financiero formal. Más de 4 millones de personas.
Y si queremos ver en cambio por el lado del consumo, de la capacidad de consumo de la gente, de un estudio del INE que evalúa el nivel de pobreza, la indigencia por gasto de consumo, estaría habiendo en el país alrededor de unas 3 millones de personas que están en un nivel de pobreza, que viven con $84 por persona al mes más o menos. Ya más bajo de eso es de indigencia, ¿no? Ese no es del mercado, digamos, ese es parte de la política pública de un Estado. Pero estamos hablando de 3 millones que estarían del nivel de pobreza. Si queremos verle por el lado de los segmentos socioeconómicos, con estudios del mismo INE, son cifras oficiales, estaríamos hablando que en los sectores socioeconómicos C y D, que son los que están más abajo de la pirámide, fácil hay más de 7 millones de personas en el país. Y si queremos verle por el número de microempresas, que es un tema fundamental para lograr crecimiento económico, agregación de empleo, disminución de la informalidad de las personas, hasta el mismo Estado le interesaría de la formalidad para cobrar más impuestos. Ahí estamos hablando de 763.636 microempresas. Este es el target de las microfinanzas. Y todas las personas de bajos recursos que le comenté hace un momento. 763.000 microempresas que representan el 90% de todas las empresas que hay en el país. Entonces, es una necesidad fundamental. Sectores que nadie atiende. Que son poco atendidos, digamos, que son muy poco atendidos desde el punto de vista de asesoría técnica, desde el punto de vista de financiamiento. Y ese es el mercado que nosotros queremos masificar cada vez más con el apoyo de la regulación que necesita hacer el Estado. Ingeniero Patricio Chanaba, a eso iba, porque si bien el Estado debería ocuparse adecuadamente, si es que quiere incorporarse o quiere meterse, para decirlo más claramente, en el sistema de las microfinanzas, debería pues proceder a establecer un marco regulatorio que permita el acceso de todos los que quieren buscar salidas a su economía. Así es. ¿Se ha dado esto? ¿Cree usted que se vaya a dar? Bueno, tenemos que un poco diagnosticar, digamos, lo que hemos tenido en el país los últimos años, ¿no? Lamentablemente no había un espacio, al menos de diálogo abierto, técnico y transparente entre sector privado y público, y entre eso se cuenta el sistema financiero, donde están estos bancos especializados, donde era muy difícil plantear los retos y la necesidad que tiene el Estado de mejorar el esquema regulatorio que promueva mayor inclusión financiera. Hoy con el gobierno actual hemos tenido un espacio de diálogo, al menos, eso debemos reconocer. Nos hemos reunido con uno que otro ministro y con el personales de los organismos de control, Superintendencia de Bancos, de las EPS y de la Junta Monetaria, que es un espacio fundamental, la Junta Monetaria de Regulación, un espacio fundamental donde hay la posibilidad de hacer normativa secundaria con base en el Código Monetario y otras leyes, que hay una necesidad enorme de desarrollar normativa secundaria para promover la inclusión financiera y las microfinanzas. Uno de los temas fundamentales de estas normas tiene que ver con las tasas de interés, porque lamentablemente, como conversábamos hace un rato, el microcrédito es como un producto cualquiera y la tasa de interés es un precio como cualquiera. Cuando los Pero precios... no debe tener tasas de interés adecuadas. Que deban cubrir los costos. Como todo producto, cuando usted compra la leche en la tienda, ese precio que le están vendiendo la leche se supone que está cubriendo el costo de producción del lechero y el margen que le cobra, que gana el tendero. Eso es totalmente lógico y natural, si no, no habría el negocio de venta de leche ni de ningún producto. En el microcrédito pasa exactamente lo mismo. Cuando los costos no cubren este proceso operativo que le comentaba hace un momento, esta falta de información de las personas, el riesgo que representa no tener información de las personas, el costo del fondeo, porque estas instituciones especializadas se fondean con tasas un poquito más altas, porque las personas de las microfinanzas no son generalmente las que ahorran, como en los grandes bancos donde el mismo ahorro de las personas sirve para dar los créditos. En estos bancos hay que fondearse con créditos del exterior, que son a tasas un poco más altas. Entonces, las tasas de microcrédito tienen que cubrir esos 3 parámetros y obviamente dejarle un margen normal a la entidad que hace intermediación. Es totalmente... ¿Esto no nos lleva a tasas altas?
No, no, absolutamente. Las tasas del Ecuador en microcrédito hoy por hoy son de las más bajas de la región. Como usted recuerda, hemos tenido varias regulaciones del gobierno que ha venido reduciendo las tasas. Y ese mismo ha sido una de las razones que en los últimos años ha empezado a haber exclusión. Porque mientras más esté bajo usted de la pirámide y atendiendo a los microempresarios más chiquitos, a las personas de los recursos de ingresos más bajos, el financiamiento se demuestra en el promedio del crédito. Antes habían de los bancos que están en la SOMIF, daban créditos hasta de $500 y hasta de $100. Eso significaba que estaban atendiendo a la gente más desfavorecida de la sociedad. Poco a poco han venido migrando hacia promedios más altos. Hoy por hoy, y cosa no digamos rara, pero un dato anecdótico en esto, es que las cooperativas son las que más han crecido en sus promedios de crédito. Las cooperativas, que es un mercado natural, tal vez para la economía popular y solidaria, pero han crecido más sus promedios de crédito hacia promedios de 4, 5, 6 mil. Los bancos se han quedado todavía en promedios un poco más bajos, aunque sí han subido, porque es el efecto de la restricción en tasas de interés. Como no me alcanza a mí con mi tasa para dar créditos más pequeños, porque tengo que hacer procesos individuales de uno en uno, y mientras más pequeños son y los plazos son más cortos, son más costos. No puedo hacerlo, entonces tengo que dirigirme a estratos más altos. Eso ha pasado en los últimos años y se ha venido excluyendo a la base de la pirámide. Lo que queremos ahora es, no queremos obviamente subida de tasas, ¿no? Ese es un tema que es hasta políticamente incorrecto, digamos, hablar. Pero lo que sí es necesario es una normativa especializada para microfinanzas, para promover el desarrollo de servicios financieros y de ampliar el microcrédito, haciendo algunos ajustes en lo que tiene que ver los umbrales de microcrédito en cada subsegmento, que es el minorista en particular, para lograr que al minorista se masifique a los más pequeños del crédito. Muchas gracias, ingeniero. Hemos hecho un breve vistazo a las microfinanzas en el Ecuador con el experto en este tema, el ingeniero Patricio